Cuando Taiga llegó ese domingo por la mañana, la casa estaba terriblemente silenciosa. O bien todas las personas que vivían allí aún no habían regresado de una patrulla nocturna o ya lo habían hecho y todavía estaban durmiendo. Aunque estaba molesta por tener que buscar comida en otro lado, Taiga no estaba dispuesta a quejarse. Shirou trabajó sin descanso por la seguridad de todos y también lo hicieron todos los demás que tenían la casa de los Emiya como su lugar de residencia. Bueno, tal vez Satsuki apenas calificaba y las lealtades de Rider aún estaban en el aire, pero ese era el concepto general. Se resignó a buscar alimento en otro lugar y prometió volver más tarde. Lo cual hizo alrededor del mediodía, segura de que esta vez habría algo de comida esperándola, pero resultó no ser más que una ilusión. Pero Satsuki estaba allí y dijo que no había visto ni a Shirou ni a Caster desde el día anterior, mientras Rider estaba afuera, cabalgando. Está bien. Podría pasar un día sin comer en su casa. Excepto que no podía. En algún momento hacia la mitad de la tarde se sintió un poco hambrienta y decidió que para entonces Shirou ya se habría levantado y que él le prepararía algún bocadillo. Si no. Sin embargo, sus expectativas se vieron nuevamente destrozadas por completo. Al regresar a la casa de los Emiya por tercera vez ese día, encontró a Satsuki y Rider bebiendo té solos en una atmósfera incómoda, pero no se vio a Shirou. Eso fue todo. Ella entró pisando fuerte en su habitación, haciendo que toda la casa temblara a su paso. Llegó a su habitación y abrió la puerta sin molestarse en tocar. Era difícil decir cuánto tiempo permaneció allí, simplemente mirando la escena que se mostraba frente a ella. Finalmente, con manos temblorosas, cerró la puerta y respiró profundamente. Considerando todos los aspectos, fue un día agradable para Rider. Pudo andar en bicicleta durante mucho tiempo y el clima también fue agradable. Le recordó los días tranquilos en las islas sin forma, hace una eternidad. Por supuesto, hasta ahí llegaban las similitudes. A pesar de lo pacífica que era la mayor parte del tiempo, las islas eran a menudo el blanco de muchos supuestos héroes que querían apoderarse de sus hermanas mayores y asolarlas. En aquellos días se oían muchos gritos de terror. En sintonía con ese pensamiento, la casa se sacudió y tembló mientras un mortal se enfrentaba una vez más a una horrible verdad que su mente no podía soportar. Ahora bien, tal vez este lugar era un poco más parecido a su propia casa de lo que había pensado al principio. Shirou abrió los ojos y vio la familiar visión del techo de su habitación, y el peso no tan familiar pero muy bienvenido de Medea sobre su cuerpo. A juzgar por la luz que brillaba a través de las puertas de papel de arroz, debía ser al menos tarde, lo que no era del todo sorprendente, considerando lo tarde que habían sido las actividades de la noche anterior. Un gruñido repentino de su estómago le recordó que se había saltado el desayuno y el almuerzo. No era de extrañar que tuviera hambre, se había saltado 2 comidas y además se había esforzado bastante. El problema, sin embargo, no era tanto que no hubiera comido, sino que no había preparado 2 comidas. Satsuki y Rider en realidad no necesitaban comer como lo hacían los humanos. El hambre común no era una preocupación para ellos. No, el problema era Fujimura Taiga. Su hambre tampoco era normal. Saltarse una comida era un pecado, saltarse 2 era una herejía, pero ningún tigre hambriento había venido a manifestar su ira. Eso no podía ser algo bueno. O le había pasado algo o estaba acechándolo en alguna parte. Se separó lentamente del abrazo de su amante, que murmuraba en protesta pero por lo demás seguía durmiendo, y se incorporó. Se puso rápidamente algo de ropa y se arregló, aunque tendría que ducharse lo antes posible, y salió silenciosamente de la habitación. La casa estaba completamente quieta y en silencio, y Shirou no podía decir si la tensión que sentía era solo producto de su imaginación o el subproducto de un depredador esperando atacarlo y morderlo hasta matarlo. Shirou se obligó a ponerse de pie en lugar de agacharse para defenderse y se dirigió a la sala de estar. Se quedó de pie frente a la puerta corrediza durante un momento tenso antes de abrirla un poco para poder mirar dentro. Emiya Shirou. ¡Guau! Shirou saltó hacia atrás, golpeándose la nuca contra uno de los pilares que alineaban el patio y cayó al suelo. Ella estaba parada justo detrás de la puerta, mirándolo desde la pequeña abertura que él acababa de hacer, como un espíritu vengativo que regresaba de la tumba. Taiga. Tartamudeó. Emiya Shirou, repitió. Levantó la mano y agarró la puerta. Shirou se puso de pie de un salto y puso su propia mano sobre ella para evitar que ella la abriera más. Sería su fin si ella lograba salir. No importaba lo que sucediera, no se podía permitir que el rey demonio escapara de su sello y resucitara.
Como héroe, tenía que evitar absolutamente ese escenario. La paz mundial, y su propia vida, estaban en juego. Emilia Shirou. Pero Taiga, el rey demonio, no quiso saber nada de eso, por supuesto. Por más que intentó cerrarla de nuevo, la puerta no se movió. Peor aún, comenzó a mostrar signos de romperse bajo la presión combinada de los dos oponentes. Empezaron a formarse grietas en el marco de madera. No había forma de evitarlo, tuvo que soltarlo. ¡Zas! En el momento en que lo hizo, ella abrió la puerta de golpe, salió de la habitación y lo hizo retroceder hasta que quedó con la espalda presionada contra el pilar que le había roto la cabeza unos momentos antes. Taiga, cálmate, le rogó, intentando calmar la ira que bullía bajo la superficie. Sin embargo, Taiga no parecía escucharlo en absoluto. Se limitó a mirarlo a los ojos mientras él sostenía las manos entre ellos, tanto como un gesto de rendición como para mantenerla alejada. Así que, por supuesto, eso fue lo que hizo. Mastica. Gaa. Gritó Shirou mientras su boca se cerraba alrededor de su antebrazo, hundiendo sus dientes en su carne. Taiga. No muerdas. Morderlo está fuera de los límites. Sacudió el brazo, intentando soltarse, pero ella no lo soltaba. Puso la otra mano sobre su rostro en un intento de apartarla, pero fue en vano. Luchó y luchó hasta que terminó con el culo en el suelo, con Taiga encima de él, todavía mordiéndole el brazo. Esta fue la escena con la que se topó Rider. ¿Debo intervenir, maestro?, preguntó ella, con apenas una leve diversión en su rostro. ¿Sí? Por favor, sujétenla hasta que le consiga algo de comer aparte de mi brazo. Rider conjuró su cadena característica y rápidamente la envolvió alrededor de Taiga, sujetándole los brazos al torso y arrancándola de Shirou con todo el cuidado que pudo sin armarla. Más adelante en el pasillo, asomándose por la esquina, Satsuki observó la escena con una mezcla de diversión y envidia. Como vampiro, ella también quería morder a Shirou. Aunque, para ser honesta, sabía que quería morderlo incluso sin sus impulsos de no muerta. Lamentablemente, ese bocado en particular pertenecía a otra persona y tratar de arrebatárselo para ella misma tendría consecuencias nefastas. Taiga no fue la única cuyos apetitos quedaron insatisfechos. Algún tiempo después de que el tigre voraz hubiera sido alimentado, Shirou se sentó en la mesa frente a su tutora, que acababa de recuperarse de su locura inducida por el hambre. Incluso entonces, ella claramente no estaba contenta, como lo acentuaba la forma en que tamborileaba con los dedos sobre la mesa mientras lo miraba de reojo. La razón de su estado de ánimo no era solo porque había estado hambrienta más tiempo del que le hubiera gustado, sino también por la razón de dicha tardanza. El gato había salido de la bolsa. ¿Y bien?, preguntó finalmente, después de que él se negara a romper el silencio. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Lo siento. La próxima vez me aseguraré de dejarte una comida preparada. Ella golpeó la mesa con la palma de su mano, provocando un ruido fuerte en los platos. No es de eso de lo que estoy hablando y tú lo sabes perfectamente. Sí, lo sé, asintió él, pero no tengo nada que decir al respecto. ¿Qué? No, no puedes hacer eso, amigo. Tolero muchas de las cosas que haces porque no se puede evitar, pero esto se trata de salvar la ciudad o el mundo o lo que sea. Se trata de mi pupila, una menor de edad, teniendo sexo, una relación adulta con una mujer adulta. A pesar de estar aparentemente tranquilo, el rostro de Shirou delataba la vergüenza que sentía al tener esta conversación con Taiga. ¿Sí? ¿Cuál es tu punto? Lo que quiero decir es que es completamente inapropiado. Tú ni siquiera tienes 17 años y ella tiene como mínimo 20 y tantos. En realidad, Taiga, intervino Caster mientras entraba en la habitación, haciendo que ambos ocupantes se volvieran hacia ella, tenía alrededor de 50 años cuando morí. ¿C50? Los ojos de Taiga casi se salen de sus órbitas. Por supuesto, añadió, si consideramos el tiempo transcurrido entre mi muerte y el día de hoy, entonces el recuento de edad está en el orden de un par de milenios. Dijo Shirou con naturalidad, cruzando los brazos sobre el pecho e inclinando la cabeza. Nunca había pensado en eso. Supongo que ascender al trono es un remedio increíble contra el envejecimiento. Caster se rió entre dientes, pero pareció relajarse visiblemente. Nunca llegaron a hablar del tema de la edad, y Shirou supuso que ella se había estado preocupando por ello por su cuenta. ¿Cómo puedes tomarlo con tanta indiferencia?, preguntó Taiga, desconcertada. Tiene edad suficiente para ser tu madre. Shirou dejó escapar un largo suspiro por la nariz, antes de mirar directamente a los ojos de Taiga. Eso es fácil. La amo.
Taiga ya había abierto la boca para replicar cuando su cerebro procesó por completo la declaración de Shirou. Miró a Shirou, que le devolvió la mirada con resolución, y luego a Caster, que miraba hacia otro lado, sonrojado pero sonriendo. ¿Ustedes dos están enamorados? ¿Sí? Dijo Shirou con cautela, sin saber qué esperar. Taiga parpadeó y luego se puso de pie de un salto. Es que... Eso es maravilloso, Shirou. Shirou se resistió ante el movimiento repentino y el cambio de comportamiento. Espera un minuto. ¿En qué exactamente pensabas que se refería nuestra relación? Ah, bueno, eres un adolescente de sangre caliente y ella es una dama encantadora, así que pensé, ya sabes, simplemente no pudiste contenerte y ella tuvo compasión de ti. El ojo izquierdo de Shirou se movió varias veces. El de Caster también. ¿Castor? Sí, Shirou. Por favor, tráeme la pastilla de jabón, dijo mientras se levantaba y hacía crujir los nudillos. Enseguida, cariño, dijo Caster mientras salía de la habitación. Espera, Shirou, en realidad no vas a... Shirou puso un pie sobre la mesa que los separaba y se adelantó con su habitual sonrisa amable, pero esta vez, eso le dio escalofríos a Taiga. Puedes decir lo que quieras de mí, Fujine, pero no que no sea un hombre de palabra. Ahí tienes, Shirou, dijo Caster mientras regresaba con la barra de jabón que colocó en su mano. Gracias. ¿Te importaría sujetar a Taiga por mí? Espera. Protestó Taiga mientras se alejaba del dúo. Por supuesto, cariño, concordó la bruja, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. No. Frase. Así, Fujimura Taiga aprendió el precio que hay que pagar por hablar tontamente una vez más. Fue una lección que no olvidaría durante mucho tiempo. Después de la cena, cuando se había restablecido la cordura en la casa Emilia y todos sus habitantes habían sido alimentados adecuadamente, Shirou se sentó a la mesa con Caster y Rider. ¿Cómo va el despliegue de las contramedidas? Le preguntó a Caster. Están muy avanzados. La ayuda de Rin se ha acelerado bastante. Ella aprende rápido. ¿Y qué pasa con el Grial? ¿Hay algún comportamiento extraño? Aparte de los que ya conocemos. Ninguno, pero el Grial está acumulando energía más rápido. La próxima invocación podría ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? No ha pasado mucho tiempo desde que invocaron a Rider. En efecto, convino Caster. En primer lugar, el Grial no debería haber permitido ninguna invocación hasta que tuviera suficiente energía para invocar a los 7. Sin embargo, entre la energía residual de la guerra anterior y la intromisión de los Einzbern, tanto del pasado como del presente, el sistema de invocación se ha descontrolado hace mucho tiempo. Shirou asintió con tristeza. Hablando de eso, ¿hay algún rastro de futuros maestros? Ninguno, lamentablemente. No es prudente llegar al campo de batalla demasiado pronto, por lo que es poco probable que alguien seleccionado por el Grial se dé a conocer antes de invocar a sus propios servants. No es estrictamente necesario hacer la invocación en Fuyuki. Dependiendo de factores como la clase, la identidad del espíritu heroico y si se mantienen en su forma espiritual, así como la habilidad del maestro, es completamente posible hacer el ritual de invocación en el otro lado del mundo. Como lo hicieron los Einzbern, coincidió Shirou. Exactamente. En definitiva, tenemos la ventaja de habernos preparado con antelación, pero estamos obligados a reaccionar ante sus acciones. Archer, Lancer y Assassin, murmuró Shirou. Faltan 3 sirvientes más. Claramente, Assassin es el más peligroso del grupo, explicó Caster. Con nuestra alianza, podemos enfrentarnos a cualquier sirviente, pero cualquier Assassin que se precie no hará nada hasta que esté seguro de asestar un golpe mortal con éxito. Su ocultación de presencia es la peor. Gruñó Shirou en señal de acuerdo. Eso solo significa que debemos conducirlos a una trampa. Que crean que nos han pillado por sorpresa. Caster asintió. Trabajaré en eso. Tengo algunas ideas en mente. Por supuesto que sí, resopló Shirou. ¿Y tú, Rider? ¿Hay algo que creas que debería decirse? Rider inclinó la cabeza y miró hacia otro lado. No soy muy buena para planificar, maestro. Seguiré tus órdenes. Shirou parpadeó y se encogió de hombros después de un momento. Está bien, pero no dudes en colaborar si se te ocurre algo. Entendido, asintió ella. Dicho esto, mañana voy a hablar con Shinji. ¿Has averiguado dónde se encuentra, maestro? Preguntó Rider. Sí. Quiero saber qué va a hacer. No puede seguir faltando a la escuela de esa manera y Sakura está preocupada por él.
Rider no dijo nada, pero pareció mirar fijamente a Shirou, lo que lo puso nervioso. No entendía realmente lo que ella estaba pensando la mayor parte del tiempo. Más aún cuando se trataba de Shinji. Estaba bastante seguro de que a ella no le gustaba su maestro anterior. Por otra parte, todavía no había conocido a nadie a quien le agradara, pero no podía estar seguro de qué pensaba ella sobre su cambio esforzado de lealtad. ¿Mantenía alguna lealtad hacia Shinji porque había sido su primer maestro? Shirou realmente no podía decirlo y no se atrevía a preguntar. Para ser honesto, le tenía más miedo a su personalidad que a su poder. Realmente no podía juzgarla la mayor parte del tiempo. ¿Quieres venir?, preguntó diplomáticamente. Te escoltaré, por tu seguridad, respondió ella. Por supuesto, asintió él. Si así era como ella quería actuar, él no la reprendería por ello. Una vez resuelto esto, cada uno siguió su camino. Rider fue a su habitación donde esperaría el anochecer para poder realizar su paseo vespertino, mientras Caster se dirigía a su taller compartido. Eso le dejó a Shirou algo de tiempo libre, y como no había entrenado en las últimas 48 horas, decidió que ya era hora de arreglar eso. Veamos si Satsuki está preparado para un entrenamiento ligero. Ja. Gritó Satsuki, lanzando un puñetazo hacia la barbilla de Shirou. Él lo esquivó por un pelo y le dio un codazo en el estómago, pero en lugar de la suavidad de su abdomen, golpeó la superficie plana de su palma. Antes de que pudiera reaccionar, ella se lanzó a sus pies con una patada baja, que él evitó saltando. Sin embargo, con el codo todavía en su mano, ella lo jaló y lo arrojó detrás de su espalda con su fuerza sobrehumana. Shirou se dio la vuelta y se dispuso a caer de pie, pero Satsuki corrió hacia él y le dio una patada alta. Él bloqueó el ataque con el brazo, pero, al estar todavía en el aire, salió volando hacia la pared. Si bien eso hubiera resultado problemático para un humano normal, para Shirou fue solo un inconveniente menor. Saber lo había arrojado contra una pared tantas veces que hacía tiempo que se había vuelto experto en usar superficies verticales y horizontales. Pateó la pared e invirtió su impulso, lanzándose hacia Satsuki con una patada propia. Satsuki por su parte se hizo a un lado, cortando con su mano hacia su cabeza mientras pasaba volando. ¡Ay!, dijo Shirou, rodando hasta detenerse a unos metros de distancia, frotándose la parte posterior de la cabeza con dolor. ¡Ah! Lo siento, exclamó Satsuki, corriendo hacia él. Creí que me había detenido a tiempo. No, no es nada. Solo un pequeño moretón. Pero bien hecho. Tu tiempo de reacción ha mejorado mucho. Si esto hubiera sido una batalla real, estaría muerto. Por favor, resopló. Si esto hubiera sido una batalla real, habrías estado sacando espadas de tu trasero a diestra y siniestra. Supongo que lo habría hecho, se rió Shirou. Satsuki había cambiado mucho. Ya no era tímida como antes, ni tenía miedo de sí misma. Eso no quiere decir que estuviera a gusto con sus circunstancias, pero estaba empezando a sentirse cómoda consigo misma de nuevo. No la conocía antes de que se convirtiera en un apóstol muerto, pero tenía la impresión de que estaba más segura de sí misma que antes de eso. Ella se las arreglaba sola, tanto emocionalmente como en la lucha. Estaba lejos de estar segura sola en el mundo iluminado por la luna, pero ya no era presa fácil. Por lo menos, salvo circunstancias especiales, no volvería a perder contra un humano no aumentado. Has recorrido un largo camino, Satsuki. Sí, supongo que sí, convino ella, de mala gana. Y justo a tiempo, ¿no? Mi tiempo aquí está a punto de acabarse. Lo siento, pero es lo mejor. Por mucho que me gustaría que te quedaras tanto tiempo como quisieras, Fuyuki está a punto de convertirse en el lugar más peligroso del mundo. Lo sé y no deberías preocuparte, le aseguró. Ya me he aprovechado de tu ayuda durante bastante tiempo. Ya es hora de que me las arregle sola. De todos modos, tarde o temprano, habría tenido que hacerlo. Shirou habría reprendido la declaración de que se estaban aprovechando de él, pero se abstuvo de dar su opinión. No podía proteger a Satsuki para siempre, ni siquiera porque algún día ella lo sobreviviría, y no había mejor momento o razón para dejar atrás a Fuyuki que el futuro cercano. ¿Vas a estar bien?, preguntó. En realidad, la gente de la iglesia ha accedido a dejarme regresar a Misaki y vivir una vida normal a menos que me necesiten. ¿En serio? ¿Eso significa que volverás a ver a tu familia y amigos? Sí, asintió ella. Viviré sola, pero podré volver a verlos de vez en cuando. Es maravilloso, y extraño, dijo frunciendo el ceño. ¿Mencionaron por casualidad por qué eligieron esa solución? Satsuki se encogió de hombros.
Solo que Ciel-senpai estaba dispuesta a hacerse responsable de mí. Me dijeron que se mudó allí por tiempo indefinido y que aceptó ser mi supervisora. No sé nada más que eso. ¿Crees que debería negarme? No, respondió él, sacudiendo la cabeza. Tendría muchas reservas si fuera cualquier otra persona, pero si es Ciel, sé que puedes confiar en ella. Ella, de entre todas las personas, debería saber por lo que has pasado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Satsuki. Eso, no me corresponde a mí decirlo. Sin mencionar que ella me mataría si lo hiciera. Tal vez algún día ella misma te cuente su historia. Está bien. Confío en tu criterio, asintió ella. Gracias. Bueno, ya que no hay mucho tiempo que perder, ¿qué tal si hacemos otra ronda? Por supuesto, convino ella. Adelante, señor. Había una vez una isla tranquila inmersa en un mar apacible. Sobre las blancas arenas de sus orillas se alzaban cientos de estatuas de guerreros valientes y poderosos que parecían reales. Algunos de ellos parecían haber desembarcado y se dirigían hacia el interior. La expresión de sus rostros era de absoluta confianza y de deseo ilimitado. La mayoría de ellos, sin embargo, parecían estar corriendo de vuelta hacia el mar, y su expresión era de absoluto miedo y horror. La escena era prácticamente la misma en el interior, entre las ruinas de casas vacías y templos olvidados. De costa a costa no se veía ningún rastro de vida sensible bajo el cielo azul. Ni siquiera los pájaros se atrevían a hacer de esta isla su hogar. Sin embargo, no era una isla habitada. En lo profundo de una cueva, lejos incluso y especialmente de las miradas de los dioses, la criatura solitaria y reina indiscutible de esta tierra vivía en una oscuridad total, con solo su hambre para hacerle compañía. Por desgracia, ya no tenía nada de qué alimentarse, excepto el miedo a los héroes temerarios que se aventuraban en su morada, pensando que podían ganar riquezas y honor matando al horrible monstruo que era. Ella solo tenía el recuerdo persistente de lo que era comer, de cómo se sentía alimentarse. La ternura de la carne, lo crujiente de los huesos y su favorito, el sabor a hierro de la sangre. El fantasma de su sabor y olor nunca la abandonó y mataría, como ya lo había hecho, por saborearlo nuevamente. Y, sin embargo, nunca volvería a tener la oportunidad. Todas las criaturas de carne y hueso se convertirían en piedra con solo mirarla. Pocas podrían resistirse a Cibeles el tiempo suficiente para que ella se diera un festín con ellas. De hecho, la última presa que había devorado, las personas cuya sangre aún permanecía en su boca, eran las suyas. River se despertó con un jadeo silencioso, el recuerdo que había soñado era suyo, pero no pertenecía a su encarnación actual. La criatura que hizo esas cosas no compartía ni un ápice de la culpa que River sentía por ellas. Aunque eran la misma persona, eran dos puntos distantes en su larga existencia. Conceptos irreconciliables como la vida y la muerte, pero innegablemente ambas partes de un mismo todo. Cuando recuperó la conciencia, evaluó su entorno. Estaba en su habitación en la casa de su maestro, sentada en el tatami con la espalda apoyada en la pared. A su lado descansaba el libro que se había quedado dormida leyendo. Parecía que se había vuelto más relajada de lo que pensaba al vivir en ese lugar. Al principio, había estado recelosa de Emiya Shirou, pensando que ningún amigo de Shinji podría ser mucho mejor que él mismo, pero resultó que incluso un gusano puede tener un hombre decente como amigo. Sin embargo, quedarse dormida había sido un descuido. La guerra tal vez no estuviera en pleno apogeo, pero eso no era motivo para bajar la guardia de esa manera. Cualquier cosa podía pasar en cualquier momento. Peor aún, cuando dormía soñaba, y sus sueños invariablemente eran sobre Steno y Euriale, sus amadas hermanas, a quienes comía sin siquiera reconocerlas. Cada vez que dormía, esas cosas que prefería olvidar la perseguían, como el sabor de la sangre que todavía podía sentir en su boca, incluso ahora. Ya se estaba desvaneciendo, pero estaba allí, y no apreciaba cómo hacía que su corazón se acelerara. Respiró hondo unas cuantas veces para calmarse, esperando a que el sabor fantasma desapareciera por completo. Lo hizo, como esperaba, después de unos momentos. Sin embargo, su corazón no dejaba de latir con fuerza, pues el olor a sangre todavía estaba presente en sus fosas nasales. No era solo un recuerdo. Era realmente el olor de la sangre. Se puso de pie con un movimiento suave y rápidamente salió de la habitación, siguiendo el olor, sin hacer caso de los latidos acelerados de su corazón. El rastro terminó frente a la habitación del pequeño vampiro. Antes de que pudiera pensar en las circunstancias, abrió la puerta de golpe. Dos pares de ojos se volvieron hacia ella inmediatamente.
Emilia Shirou estaba medio arrodillado en el suelo, con el puño cerrado con fuerza, para exprimir la sangre de una herida autoinfligida directamente en la boca de Satsuki, que estaba sentada Seiza frente a él. Tenía los labios bien abiertos y la lengua fuera para recibir la sustancia caliente, pegajosa y vivificante. Hubo un largo momento de silencio avergonzado, compartido por los tres, casi como si los hubiera sorprendido en medio de un acto ilícito. ¿Jinete?, preguntó finalmente su maestro, sacándola de sus pensamientos. ¿Qué sucede? Olí sangre y supuse que había sucedido lo peor. No quise entrometerme. Mis disculpas. Cerró la puerta sin esperar respuesta de ninguno de los dos. Con mesura, abandonó el piso y luego el edificio. En el cobertizo de herramientas que servía de entrada al taller de su maestro, se puso el traje de motociclista y salió de inmediato a la calle, con la esperanza de que la emoción de conducir a gran velocidad fuera un sustituto de su sed de sangre. Ella no regresaría hasta bien entrada la mañana siguiente. Cuando Shirou terminó de alimentar a Satsuki y de curar su herida, Rider ya se había ido de la casa. Podría haberla llamado de vueltas y hubiera querido, pero sabía que eso no serviría de nada. No le costó mucho darse cuenta de lo que le pasaba. Si su ataque a Ayako había sido una indicación, ella también tenía gusto por la sangre humana. Los sirvientes no necesitaban drenar físicamente a un humano para acceder a su maná. El hecho de que ella fuera por ese camino era la clara señal de una preferencia personal. No era una necesidad física, sino un factor psicológico. Sin embargo, teniendo en cuenta lo molesta que parecía, no le gustaba demasiado ese aspecto de su personalidad. No sabía cómo abordar la situación. ¿Se convertiría en un problema más adelante? Normalmente, Cervantes estaría presente durante un par de semanas en el peor de los casos, pero con la guerra actual yendo como estaba, a Shirou le preocupaba que ella no pudiera mantenerla bajo control. Afortunadamente, no tuvo que resolverlo solo. Entonces, eso pasó, dijo Caster después de que Shirou volvió a contar el incidente. Eso no es inesperado. ¿Cómo es eso?, preguntó. Piensen en su leyenda. Atenea la maldijo por su belleza y se convirtió en un monstruo devorador de hombres. Es evidente que la habían invocado en una etapa anterior de su vida, pero si le da tiempo suficiente, inevitablemente volverá a convertirse en esa cosa. Aunque ella es una sirvienta. Ahora que lo pienso, el contenedor no necesariamente sobreviviría a su metamorfosis. O podría restringirla y evitarla por completo. Sea como sea, su ansia de sangre solo se hará más fuerte con el tiempo. Debe haber algo que podamos hacer al respecto, dijo Shirou. Por supuesto, convino Caster. Un sello de mando sería más que suficiente para arreglarla. Si puede romper las reglas del espacio-tiempo, puede alterar perfectamente su psique. Shirou hizo una mueca mientras miraba el brazo que portaba el sello de comando. Nunca le gustó alterar la mente de las personas. Incluso para su propio bien. Sin embargo, continuó Caster, eso es un enorme desperdicio de una carta de triunfo, especialmente porque hay medidas provisionales más baratas. ¿En serio? ¿Cómo qué?, preguntó. Fácil. Aliméntala con tu sangre. Ya lo había considerado, pero eso no empeoraría las cosas. Si fuera una simple adicción, entonces sí lo sería. Sin embargo, es una maldición. Y supongo que eso hace toda la diferencia. Ciertamente lo hace, Shirou. Por su propia naturaleza, una maldición se vuelve más fuerte cuanto más se lucha contra ella. Por supuesto, hay un límite superior que depende de la habilidad del lanzador, pero estamos hablando de un acto de los dioses. Créeme, soy una experta en el tema, dijo con tristeza. Sí, Shirou supuso que ella sabía muy bien que los dioses la habían maldecido. Por lo tanto, no cuestionó su criterio. Supongo que tenéis algunas cosas en común entonces, decidió decir. Más de lo que me gustaría admitir. Incluso en esta encarnación parece que compartimos un destino similar. ¿Eh? ¿Qué quieres decir?, preguntó. Bueno, ambos fuimos convocados por un maestro de mala reputación para un propósito. Luego ambos fuimos rescatados por el mismo héroe apuesto. Me pregunto si ese es nuestro destino, mostrando sus cartas o más bien el tuyo. Muy gracioso, dijo con expresión seria, un poco avergonzado por su elogio. Tu incapacidad para ver el humor en las circunstancias no las hace menos verdaderas, Shirou. Está bien, concedió. De todos modos, sé que no es buena idea intentar ganar una discusión contigo. Me alegra el corazón saber que puedes aprender, Shirou. Incluso si requiere mucho esfuerzo. Veo que todavía disfrutas divirtiéndote a mis expensas, se quejó.
Vaya, Shiro. Eso es lo que más me gusta del mundo, sonrió Caster como la bruja que era. Esta era la mujer de la que se enamoró. No se arrepintió de nada. BR al mismo tiempo. Ubicación no revelada. Cuando no la enviaban a una misión, Karen Hortensia pasaba sus días en oración silenciosa y contemplación silenciosa. Con su capacidad empática innata, Karen estaba un poco lejos de ser una telépata de pleno derecho, al nivel de personas que asustaban a los demás. Como tal, era una especie de paria incluso entre la gente de la agencia de entierros. Que las emociones de uno quedaran expuestas era una debilidad, y a nadie le gustaba ser débil en el mundo iluminado por la luna. Además, en su mayor parte, la agencia de entierros era una colección de individuos peculiares reunidos por conveniencia, en lugar de por una fe común. Por lo tanto, esa era otra cosa que Karen no tenía en común con ellos. Había otros creyentes incondicionales como Karen entre sus filas, por supuesto, pero en última instancia a la agencia solo le importaba la capacidad y la voluntad de cooperar, independientemente de las motivaciones, hasta el punto de emplear incluso a algunas de las mismas criaturas que existían para erradicar. En resumen, era un manicomio que se mantenía bajo control únicamente gracias al poder absoluto de sus miembros de mayor rango. Aún así, Karen logró asustar a todos y cada uno de ellos. Por un lado, su fe era inquebrantable. Ninguna amenaza de daño físico la disuadía de actuar una vez que decidía que esa era la voluntad de Dios. Además, su tendencia a meterse bajo la piel de los demás, tanto intencionalmente como sin intención, hacía que las personas que estaban mucho más arriba que ella en jerarquía y poder hicieran todo lo posible por evitarla. Sin embargo, Karen seguía necesitando recibir información cada vez que surgía una misión para ella, por lo que había que enviar a alguien con ese propósito específico. Tal fue este caso. La puerta de la capilla donde Karen estaba arrodillada rezando en silencio se abrió. Entró un hombre de pelo corto y puntiagudo que llevaba el abrigo característico de los agentes de la agencia. Sus ojos estaban ocultos por el reflejo blanco de las gafas que llevaba, pero no podían ocultar la mueca aparentemente perpetua de su rostro. Tenía un aura que hacía que las personas se apartaran de su camino tan pronto como lo veían acercarse. Caminó hacia la monja que rezaba hasta que se detuvo justo detrás de ella, elevándose sobre su figura arrodillada. Sacó una mano del bolsillo de su abrigo y se acercó a ella. Hermana Hortensia, dijo con una voz delicada y suave que contradecía su apariencia. Lamento interrumpir sus oraciones, pero la dirección me envió a buscarla. Señor Dawn, lo saludó, levantándose y volviéndose para mirarlo. No me molesta en absoluto. Hace rato que lo estoy esperando. ¿Sabías que me enviarían, no? Preguntó con una sonrisa relajada. ¿Recibiste una visión? No es así, dijo Karen riendo suavemente. Hay pocos más que puedan enviar en tu lugar y todos ellos están cumpliendo con sus propias misiones en este momento. Ya veo. Cuando lo dices así, no hace falta un oráculo para explicar tu previsión. Se rieron a carcajadas a costa de sus colegas. Aunque la mayoría se esforzaba por evitar a Karen, también había algunas excepciones. Gente a la que no le importaba o que incluso la seguía. Una de esas personas era el hombre que estaba delante de ella. Entonces, ¿han tomado una decisión? Sí, aceptaron permitirle continuar sin el uso de un catalizador, según su solicitud. Ah, ¿sí? ¿Por fin han entrado en razón? Creo que simplemente se pelearon entre ellos sobre quién tendría que convencerte de lo contrario, hasta que se dieron cuenta de que no había nadie dispuesto o capaz, y por lo tanto decidieron que dejarte hacer lo que quisieras era la solución más conveniente. La verdad es que parecen creer que les voy a morder o algo así, resopló. Creo que lo preferirían mucho más, comentó. Al menos, sabrían cómo afrontarlo. ¡Qué brutal! En efecto, asintió el señor Dawn. Sin embargo, han preparado todo lo necesario para el ritual de invocación. Entonces, guíanos, le dijo. Mientras caminaban por los pasillos de la agencia de entierros, Karen echó un vistazo a la marca borrosa que tenía en la mano izquierda. El signo de un sello de comando que se manifestaría por completo al invocar a un Servant. La prueba de que había sido elegida por el Santo Grial para participar en la competencia por su posesión. No sería la primera vez que la Iglesia contaría con la participación de uno de sus miembros en el conflicto. De hecho, tan solo 10 años antes, el supervisor actual e hijo del supervisor anterior también habían sido seleccionados como participantes.
A pesar de su cooperación con Tosaka Tokiomi, el segundo propietario de Fuyuki en el momento del conflicto anterior, no habían logrado obtener el Grial, que cayó en manos de Emiya Kiritsugu, un hombre que se creía muerto poco después, hasta que apareció su hijo adoptivo. Había cierta ironía en eso. Que Emiya Shirobu apareciera poco antes de que comenzara una temprana guerra del Santo Grial. Karen lo vio como una señal del mismísimo Dios. Por otra parte, todo lo que sucedió fue la voluntad del Señor a sus ojos, y lo aceptó todo sin la menor duda o vacilación. Cuando se hizo evidente que iba a ser una maestra en esta guerra del Santo Grial, solo tenía una petición: se negó a usar ningún catalizador. La iglesia podía conseguir más de unos pocos sin problemas. Tenían muchas reliquias de santos en su poder a través de las cuales podían invocar a uno de su elección. Sin embargo, Karen no tenía intención de hacer nada por el estilo. Ella, como siempre, dejaría que Dios proveyera para ella. Naturalmente, esto no fue bien recibido por los altos mandos de la agencia de entierros, pero sabían que no debían discutir con ella. Por eso discutieron entre ellos y luego cedieron cuando se dieron cuenta de que no tenían forma de obligarla. Así fue como Karen se encontró de pie en una amplia sala con columnas de mármol blanco que llegaban hasta el alto techo pintado. En el piso pulido ya había un círculo de invocación inscrito con una solución plateada. 3 o 4 personas, magos empleados por la agencia, estaban de pie a un lado, hablando entre ellos en voz baja. La invocación de un espíritu heroico no era algo común de ninguna manera, incluso para los practicantes de lo oculto. ¿Qué voy a hacer con la falta de maná?, preguntó Karen. No tengo circuitos mágicos. No tienes por qué preocuparte por eso. Los superiores han accedido a prestarte una reliquia adecuada que se encargará de ese problema en particular. Tú solo tienes que concentrarte en el ritual. Karen asintió. Las bóvedas de la Santa Iglesia estaban repletas de varios artefactos dotados de capacidades únicas, a la par e incluso por encima del sudario de Magdalena, que ella usaba como único medio para defenderse. Ella dio un paso hacia el círculo y se detuvo justo en el borde del mismo. Ella juntó sus manos frente a su pecho igual que lo hacía cuando oraba, porque eso era exactamente lo que iba a hacer. Los futuros maestros no convocaban a sus sirvientes ellos mismos. El Santo Grial mismo extraía al espíritu heroico del trono. El círculo de invocación proporcionaba simplemente las coordenadas para que el sirviente se materializara y mantenía contenida la energía sobrante. El maestro solo servía para proporcionar al sirviente un ancla en el mundo de los vivos y, en la mayoría de los casos, una fuente de energía para que pudiera luchar. A menos que uno conociera un conjunto de instrucciones para hacer que el Grial convocara a un sirviente de una clase específica, el canto carecía por completo de importancia. Los magos se apegaban a la tradición por orgullo, pero Karen no tenía tal cosa. Ella no recitaba hechizos. Nunca lo hizo y nunca lo haría. Sus labios solo pronunciaban oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El círculo de invocación se encendió con luz, mientras la energía se fusionó en su centro. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La energía siguió acumulándose y la luz se volvió tan fuerte que los espectadores tuvieron que entrecerrar los ojos para ver. Karen no tenía esos problemas. Tenía los ojos cerrados. No necesitaba ver para creer. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Un rayo estalló dentro del círculo, perfectamente contenido dentro de sus límites. La presión aumentó hasta que alcanzó un frágil punto muerto, como una burbuja a punto de estallar. Amén. Se escuchó una explosión ensordecedora cuando la burbuja explotó, el aire salió de ella provocando que el polvo llenara el área del círculo de invocación. Unos pasos detrás de ella, el señor Dawn se ajustó las gafas y alisó su ropa, mientras Karen miraba fijamente al frente. Poco a poco el polvo se disipó y pudo distinguir una figura parada en el medio del círculo. Entonces, tú eres mi maestro, dijo la figura mientras daba un paso adelante. Karen inconscientemente dio un paso atrás. La figura encapuchada y vestida de negro se alzaba sobre ella. Era claramente masculina, pero eso era todo lo que podía decir sobre su aspecto. Su forma estaba claramente definida, podía verlo, pero no podía describir, ni siquiera en su propia mente, cómo era, más de lo que podía hacerlo con una nube de humo. Sin embargo, esa no fue la razón por la que dio un paso atrás. Su habilidad empática, al parecer, funcionaba tan bien con los sirvientes como con los humanos, y lo que sintió de él la hizo retroceder por instinto.
¿Qué había respondido a su oración? Ciertamente no se trataba de un agente del señor Holmes. Desde debajo de la capucha, sus ojos la miraban fijamente. Era lo único que ella podía definir claramente de su rostro. Eran orbes de un gris vacío y opaco. Su respuesta fue breve y parecía venir del mismo abismo del que había salido. Servidor vengador. A sus órdenes, maestro. De esta manera, la Quinta Guerra del Santo Grial se desvió aún más del camino previsto.